Ya, buenas tardes ya. Yo soy Alex Abadi de ProChile, del Departamento Agroalimentos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es ver cómo las certificaciones, distintas certificaciones, impactan en la competitividad de las empresas, principalmente en el tema exportador. Entonces, tenemos aproximadamente unos 35, 40 minutos y algunas preguntas ahí que vamos a dejar abiertos, ¿cierto? Si tienen algunas dudas. En general, lo que busca el mundo son productos muchos con mayor valor agregado, distintos. Ahora están toda la línea, ¿cierto?, de los ingredientes funcionales, los orgánicos, los religiosos. Todo esto empieza, ¿cierto?, a ser un influenciador de los elementos de certificación que requieren las empresas para poder acreditar que están en ese tema. En el tema orgánico, por ejemplo, necesitan un certificado orgánico. En el tema de responsabilidad social, necesitan un certificado que certifique la responsabilidad social. Y el tema de la inocuidad alimentaria requieren de muchos certificados como Hazard, BRC, Retail Consortium y otros certificados que la industria, ¿cierto?, va requiriendo en la medida que también los consumidores o los importadores van solicitando estos productos o estos certificados. ¿Ya? Entonces, sigamos acá. Si ustedes se fijan, nosotros estamos en el Global Food, en una revista de seguridad, en que estamos indexados, ¿cierto?, como en el ranking número 1, en el sentido que tenemos un score de 74 de 100 puntos en el sentido de seguridad. Por lo tanto, todos los productos, ¿cierto?, que requieren inocuidad alimentaria, estamos dando, ¿cierto?, elementos para poder cumplir esta seguridad alimentaria a través de certificaciones, de procedimientos que la industria alimentaria tiene. En general, si uno divide estas certificaciones, las certificaciones se clasifican por naturaleza del producto o por proceso de producción. Entonces uno tiene un sinnúmero de certificaciones que van desde el sistema de gestión de calidad, ambientales, ¿cierto?, de seguridad y salud, sistema de gestión energética, comercio justo, producción orgánica, responsabilidad social, huella de carbono, inocuidad alimentaria, forestal de madera y otros. Nosotros lo que vamos a hacer acá es hacer un foco a las principales certificaciones, ¿cierto?, y cómo impactan en el tema a nivel internacional. Si uno ve acá, ¿cierto?, y coloca todas las escaleras y las coloca mal, no va a haber nada. Pero en la medida que usted va colocando la escalera de acuerdo al requerimiento que está, ¿cierto?, que necesita en cuanto a la certificación, va a haber más cosas, ¿cierto?, del otro lado de la pared o de la muralla. Es decir, uno puede llenarse de certificaciones, pero le puede ir mal. O puede uno ir creciendo en las certificaciones y le va a ir mejor. Entonces, uno ve que la población mundial, ¿cierto?, acá el puntero láser no toma la pantalla, pero si usted se fija, la población ha ido creciendo a nivel mundial. Esa población que va creciendo a nivel mundial significa que va a requerir más alimento, pero también la gente está requiriendo más alimento más sano. La gente joven lee el etiquetado que tiene y por lo tanto ve si tiene algún producto que le va a hacer mal o no y por lo tanto lo puede comprar o no lo puede consumir. Usted cuando compra Nestlé o Danone está comprando por una marca. Y Nestlé porque le está dando seguridad, o Danone que le está dando seguridad, y porque la marca le está dando seguridad. Pero detrás de esa marca tiene una serie de procedimientos y certificaciones de calidad que la empresa tiene. Si uno divide el mundo en dos partes, uno ve que el territorio, ¿cierto?, tenemos el hemisferio sur y el hemisferio norte, el 90% de la población está en el hemisferio norte. Y el 90% del territorio está en el hemisferio norte. Por lo tanto, nosotros somos un proveedor de alimentos y que vamos a crecer y esos alimentos cada vez van a requerir más certificaciones, más procedimientos, ¿cierto?, que el mundo va exigiendo. La población mundial va a pasar de 7.000 millones a casi 10.000 millones de habitantes y por lo tanto esa población, ¿cierto?, va a requerir consumir alimentos. Ya no productos, sino alimentos. Si uno ve, ¿cierto?, y las preferencias, cómo fue cambiando el mundo,
uno va viendo que esos consumidores ya consumen por salud, consumen por conveniencia, pero también consumen por placer. Y por lo tanto empiezan a sumar cosas desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo natural, de lo orgánico, de lo funcional, hasta la conveniencia, ¿cierto?, de un producto que tiene un sello, un envase inteligente, que le dice si fue abierto o no fue abierto, si la temperatura tiene o no temperatura, y por lo tanto cada vez está creciendo más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el factor tiempo es un factor que el ser humano está tomando cada vez, ¿cierto?, con mayor valoración, y por lo tanto cada uno destina menos tiempo en el tema de comprar o de elegir. Entonces, si uno ve que estos consumidores desarrollados ya no solo compran por calidad, sino que también compran por acuerdos comerciales, compran por exigencias religiosas, compran por marca, por responsabilidad social, por ser orgánico, por ser limpio, por medio ambiente, por fair trade, por huella de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí están las distintas asociaciones gremiales, ¿cierto?, tomando la huella de carbono y le colocan un sello, ¿cierto?, de concentración de CO2, el tema medioambiental, en el tema, ¿cierto?, de producción limpia, libre de residuos también, y empiezan a generar certificaciones. Porque las certificaciones lo que hace es certificar algún procedimiento, ¿cierto?, que estamos cumpliendo, y me da un nivel de seguridad de compra. Eso es lo único que hace. Entonces, si uno ve de la nueva cadena alimentaria, antiguamente producíamos y vendíamos. Pero ahora uno quiere consumir un huevo de una gallina feliz, que esa gallina feliz, ¿cierto?, ¿qué la certifica? ¿Qué certifica que la gallina fue feliz? Porque estaba ahí en la granja corriendo, o porque yo le di alimentos sanos, ¿cierto?, a esta gallina. Si esa gallina, cada huevo estuviera certificado, y de hecho le colocan un sellito, ¿cierto?, que tiene más omega 3, más omega 6, porque la gallina en condiciones, ¿cierto?, naturales desarrolla más de estos microelementos, ¿cierto? Pero ¿cómo yo aseguro que ese huevo sea de gallina feliz? O sea, dentro de esta nueva cadena alimentaria, la salud y el bienestar de los consumidores empezó a tomar importancia. Antiguamente consumíamos por nutrición, pero ahora consumimos por salud. Y empezamos a meter antioxidantes, colorantes naturales, ¿cierto?, fibras, prebióticos, probióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a meter elementos que antes nosotros no los colocamos, o la verdad es que lo hacíamos en forma natural. Cuando consumíamos, ¿cierto?, la leche de la vaca o la leche de la cabra, ¿cierto?, nosotros consumíamos eso. A la medida que los elementos, ¿cierto?, de proceso, o cada vez más elementos más artificiales empezaban a meter los alimentos, nuevamente está hacia atrás, hacia la onda retro. Entonces, si uno ve acá en esta curva, pasamos de alimentos solamente que nos nutrían, alimentos menos malos, a alimentos funcionales, y ahora se habla de ingredientes funcionales, fortificados, suplementos, ¿cierto?, que permiten que elementos o fitoelementos ayuden a prevenir una enfermedad para la salud. Por lo tanto, yo consumo antioxidantes, que toman los radicales libres, los fija, y por lo tanto, todos los días debería consumir antioxidantes, o una dieta, ¿cierto?, de antioxidantes o de fibras para que la flora bacteriana en el estómago me permita mayor cantidad de prebióticos. Entonces, pasamos de tendencia actual de alimentación de salud. Pasamos de ser vegetariano a ser un goloso, ¿cierto?, con McDonald's, Burger King o lo que sea. Por lo tanto, estamos a la vuelta hacia atrás de nuevo, a consumir cosas vegetarianas. Y las cosas vegetarianas son la invención de Not Company, ¿cierto?, de la no mayonesa, la no lácteo. Lo que hizo es una iteración de muchos elementos o microelementos para producir lo que se produce en el reino animal, producirlo en el reino vegetal. Y por lo tanto empezó a mezclar elementos que daban el sabor, la textura, el aroma de una mayonesa, y hizo esta mayonesa 100% vegetal. Y eso un poco la tendencia, ¿cierto?, la tendencia del medio ambiente, de que los animales, ¿cierto?, producen CO2, generan mayor contaminación al medio ambiente. Por lo tanto, la tendencia mundial también está hacia lo vegetariano. Y por lo tanto, la visión tradicional era producir del potrero al plato. ¿Ya?
Y ahora la visión actual es despotrero, ¿cierto?, que vaya a ese consumidor, pero que existe una trazabilidad del producto o rastreabilidad del producto. Y por lo tanto, aparte de este consumidor también, ¿cierto?, responde a las emociones, a la gastronomía, a la salud y también la salud como elemento, ¿cierto?, primordial. Si uno ve una línea de mayor competitividad de las exportaciones, primero el producto tenía que ser inocuo. Y por lo tanto, en el caso, no sé si acá hay frambuesero, pero en el caso de la frambuesa se genera la resolución 3410 que permite que esta frambuesa se certifique, ¿cierto?, de alguna forma, a que las buenas prácticas agrícolas permitan que el productor y toda la línea, la cadena, ¿cierto?, la cadena de comercial, permita que esté registrado en una base de datos y que cumpla ciertos parámetros de certificación, como las buenas prácticas, ¿cierto?, agrícolas. En este tipo de certificaciones hay certificaciones que son de inocuidad, ambientales y de responsabilidad social. Entonces, si uno ve algunas tendencias mundiales, ¿cierto?, algunos factores globales como la huella ambiental, hace que también, y la huella hídrica, esos consumidores requieren comprar un producto que tenga menos contaminación de CO2. Por lo tanto, la industria o las empresas generan también reducción, ¿cierto?, de huella de carbono, y esa reducción de huella de carbono le colocan un sellito dentro del etiquetado. Por lo tanto, un consumidor ético en Europa va a determinar que ese producto contamina más o contamina menos huella de carbono, igual que la huella hídrica. Pero también hay una reducción de residuos, que está la ley REP, ¿cierto?, que está vigente en este momento. Hay una economía circular que hace que las empresas también permitan, ¿cierto?, recircular, ¿cierto?, sus productos. Por ejemplo, en el tema de la gente que recolecta todos los cafés o todos los aceites de las empresas que, ¿cierto?, fríen, esos aceites son reconstituidos para poder reprocesarlos y venderlos, ¿cierto?, en la industria maquinaria forestal o otra industria. Y también, en el caso del café, toma todas las borras de café, ¿cierto?, las seca, la inocula con setas de hongo, y esas setas de hongo, ¿cierto?, las vende en un paquetito y uno puede tener en su casa, después de humedecerlo, va a tener setas de hongo que pueden ser champiñones, pleurotus o agaricus, ¿cierto?, y se come esos hongos y por lo tanto hay una economía circular. El producto, ¿cierto?, no se pierde, sino se va reprocesando y va dando vuelta. La economía circular perfecta, ¿cierto? Yo produzco, pesco la hortaliza, la incorporo, hago compost, vendo el compost y así sucesivamente. O genero energía, biodigestores y otras cosas, genero también economía circular. Alimentos saludables orgánicos y todo lo que son religiosos, halal, kosher, etc. Entonces, si vemos las certificaciones de las tendencias, primero están los productos orgánicos. ¿Ya? Y dentro de los productos orgánicos empiezan a tender la tendencia a ser biodinámico. Cuando yo tengo un producto orgánico y ya tengo 3 años a lo menos de ser orgánico y lo certifico con Demeter, este producto pasa a ser biodinámico. Y biodinámico ya tengo que ver algo ya de la astrología, ¿cierto? Tengo que determinar las fases de la luna, cuándo aplicar un producto, cuándo no aplicar. Hay consumidores que compran, ¿cierto?, productos biodinámicos. Pero ¿cómo ellos saben que es biodinámico o cómo saben que es orgánico? Y ahí entra, ¿cierto?, la confianza, pero la confianza se da por una certificación. En el caso de Chile hay una certificación orgánica, ¿cierto?, que hay una ley. En el caso biodinámico también hay certificaciones que son internacionales, que hay empresas que lo hacen. Al igual que el comercio justo, también, ¿cierto?, se certifica Fairtrade, se certifica FLO, que son certificaciones para el comercio justo, bienestar animal, todo lo que son, ¿cierto?, religiosas como halal y kosher, todos los productos que no son no GMO, no son, ¿cierto?, modificados genéticamente, toda la ISO 9001, las 14000, las 20.000, las 50.000, etcétera, empiezan a entrar dentro de las certificaciones. ¿Ya? Para que ustedes vean que hay un sinnúmero de certificaciones. Si nosotros empezamos a ver estas certificaciones y las empezamos a clasificar,
vamos viendo que hay certificaciones desde producción primaria hasta producción secundaria y almacenaje. Entonces, producción primaria, las que más conocemos son la USA GAP, la Global GAP, que eran antiguamente la EURES GAP. Entonces, que son normas productivas primarias. Y si le metemos, ¿cierto?, a esta Global GAP y a esta USA GAP, ¿cierto?, a la gente de French Davis o a la gente de Primus Lab, significa que le metemos una segunda certificación para que certifique que tenemos EURES GAP o Global GAP o la USA GAP. Porque algunos supermercados, en el caso de Estados Unidos, exigen que tenga una certificación, por ejemplo, como Primus Lab. Y por lo tanto, no me basta que yo diga que tengo, ¿cierto?, y que cumplo la Global GAP o la USA GAP, sino que yo tengo que tener un certificado, que alguien me certifique que yo estoy cumpliendo esa norma. En el caso, ¿cierto?, de acá ustedes se fijan al medio, en la parte izquierda, están todas las normativas primarias y en la medida que yo voy avanzando, tengo normativas tanto de procedimientos de embalaje, transporte, etc. Ahí tengo toda la ISO 9001, ¿cierto?, 15000, las EuroGAP, las buenas prácticas de manufactura, las Hazard, que ya empiezan a entrar en el proceso. Ya estamos en el proceso primario, en que yo tenía que determinar, ¿cierto?, en el caso de un productor pequeño, yo tenía que tener un cerco, tenía que tener un baño químico, tenía que tener para guardar los pesticidas, tenía que tener un hoyo para eliminar, ¿cierto?, los envases de pesticidas, y eso era la base del tema. Cuando yo le voy agregando un proceso, pesqué esta frambuesa y la empecé a procesar, todas las empresas tienen que tener Hazard y tienen que cumplir, en el caso de Estados Unidos, tienen que estar registrados dentro del FDA y ahora cumplir la norma FISMA, que es una norma, ¿cierto?, que le va subiendo y le haciendo un upgrade a estas certificaciones. Entonces, y si uno empieza a meter normas ambientales de procedimiento como la 14000, ¿cierto?, de bienestar laboral como la OCHA y otras normativas, empieza a darle mayor certificaciones. Mientras más banderitas tenga, esto ayuda al tema de competitividad. Una empresa en general, a veces el importador exige los procedimientos de las certificaciones para asegurar que el producto que va a tener no necesariamente el producto, sino que todo el procedimiento de inocuidad alimentaria o de bienestar social o de orgánico o no orgánico, cumple o no cumple. Entonces, vamos acá. Y al último llega la BRC, que es la British Retail Consortium, que son normas que cuando yo llego a un supermercado en el Reino Unido como Tesco, me permite llegar con mi producto, ¿cierto?, al consumidor, porque los consumidores o las asociaciones también de supermercados han formado como certificaciones, ¿cierto?, privadas para que uno le pueda vender a ese tipo de canal de comercialización. Entonces, en el caso de la BRC es como la última certificación casi de un proceso final de una empresa. O sea, empresas de frambuesa congelada que venden al supermercado, como por ejemplo Confrut, tiene BRC, o Alifrut tiene BRC. ¿Ya? Y así sucesivamente muchas empresas ya cumplen esta normativa. Y si uno empieza a ver otras certificaciones, un poco repitiendo acá, está, ¿cierto?, las buenas prácticas de manufactura, las Hazard, todas las normas ISO de estandarización, ¿cierto?, la IFS, International Food Standard, que son también normativas de calidad. Nosotros hicimos un estudio con las oficinas comerciales donde le preguntamos cuáles eran las certificaciones, ¿cierto?, y cuáles eran las tendencias de las principales certificaciones a nivel mundial. Y lo que nos dio resultado que dentro de la certificación orgánica, ¿cierto?, eran elementos de competencia que los consumidores o los canales de comercialización, ¿cierto?, le daban valor para que pudiera entrar ese producto. ¿Ya? El cumplimiento del Código Alimentario, la BRC, la Global Standard, son todos elementos que le dan una connotación dentro del poder de compra. Y ahí está el orgánico que va en tendencia. En el caso de América del Norte, ¿cierto?, el orgánico también es un elemento de tendencia, y vamos teniendo kosher, por ejemplo, en América del Norte. ¿Por qué? Porque el movimiento, ¿cierto?, o la migración judía
frente a la Segunda Guerra Mundial fue mucha gente a Estados Unidos y está en Nueva York y distribuido en otras partes de Estados Unidos, por lo tanto, la población consume un sello kosher que le da al rabino, que vamos a ver después ahora en las próximas slides. En el caso, ¿cierto?, de halal, también es un elemento de certificación para el mercado musulmán. La gente que es musulmana consume certificación halal, y así sucesivamente con otras certificaciones como la BRC, la Food Safety, etcétera, etcétera, etcétera. Para que ustedes vean, hay una cantidad, ¿cierto?, de certificaciones a nivel mundial que uno podría tener, pero todas estas certificaciones son caras, todas estas certificaciones no le duran toda la vida, sino que tiene que ir renovándola, ¿cierto?, dependiendo una vez al año o una vez cada 2 años, dependiendo qué certificación tiene. Entonces, en el caso de América Central y el Caribe, el Código Alimentario para ellos, ¿cierto?, es una certificación o un requerimiento importante. En el caso de América del Sur, uno ve que el Código Alimentario también tiene una puntuación más alta, después vienen las certificaciones orgánicas, las kosher, etcétera, 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 ¿ya? En el caso de Europa, uno ve que también las certificaciones orgánicas también son preponderantes cuando uno entra a un mercado, y principalmente hay demandas de orgánico, la Food Safety, Fair Trade Internacional, ¿cierto?, comercio justo, etcétera, etcétera. En Asia y Oceanía lo mismo, el Códex, el halal, y uno cada vez va viendo los continentes cómo también van distribuyendo sus requerimientos en cuanto a tipo de certificaciones. África, Medio Oriente, por ejemplo, halal para ellos, ¿cierto?, es un elemento también diferenciador que puede marcar. Y también estas certificaciones y estas tendencias están dadas por el cambio climático, el consumo responsable, la economía circular, los derechos humanos, la alimentación sustentable, la huella de carbono, la huella hídrica, etc. Es decir, todo esto tiene muchas certificaciones de diferentes, ¿cierto?, proveedores, pero va hacia un mundo de estas nuevas tendencias. Entonces, si uno ve aquí un sinnúmero de certificaciones que uno puede tener, hay empresas que tienen en sus paredes 5, 7, 8 certificaciones, ¿cierto? Y cuando llega el importador le muestra, porque está en la pared, porque para tener estas certificaciones es un esfuerzo, tanto de cambio cultural como de tiempo y también de costo, y mantener esta certificación también son elementos que son difíciles. Pero todas estas certificaciones también ayudan a ser ordenado, a tener, ¿cierto?, un control de lo que estoy haciendo, y nace un poquito lo que son las buenas prácticas, ¿cierto?, agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas es la base. Cuando Clinton empieza a decir, chula, ¿sabes qué? La gente nuestra se está enfermando, por lo tanto voy a colocar una ley, y esa ley genera, ¿cierto?, esta normativa, y esta normativa va generando procedimientos, y empieza, ¿cierto?, a formarse la USAGAP. Y la USAGAP es como saber comer. Primero tengo que cortar con el cuchillo un pedazo de carne, y luego colocar el tenedor, pescar el pedacito de carne y comérmelo, y masticarlo, porque si me lo trago entero me voy a ahogar y me voy a morir. Entonces, cuando uno le pregunta al productor, ¿usted qué tiene que hacer? Mire, ¿sabe qué? Tiene que cercar, porque si llena de animales, perros, gatos, ¿cierto?, caballo, cuando usted tenga el predio, y si tiene cultivos bajos, principalmente las heces fecales que van a tener los caballos, los perros, van a contaminar y van a hacer una contaminación, ¿cierto?, cruzada o directa de lo que yo tengo ahí. Y si tiene pesticidas y tiene químicos, y como son peligrosos, métalo en una bodeguita chiquitita y manténgalo ahí. Pero también controle lo que está haciendo. Tenga un cuadernito de campo donde diga lo que yo estoy haciendo todos los días y quién lo aplicó. ¿Para qué? Para que se responsabilice la persona que se aplicó. Por lo tanto, lo que estoy haciendo ahí es un sistema de gestión, un sistema de control de gestión a través de la calidad. Y por lo tanto, él, ¿cierto?, cuando lo hace bien, va a tener eficiencia y eficacia. Y esas dos palabras se forman efectividad. Eficiencia por el uso de los recursos productivos y eficacia por usar bien esos recursos productivos.
Porque si yo apliqué un pesticida y no tengo control de las carencias, de los límites máximos de residuos o con qué lo mezclé, ¿cierto? Pierdo el control. Pero si yo tengo ese control, ¿cierto? Pues me permite gestión, me permite costo y me permite cumplir esa inocuidad alimentaria, en el caso de Estados Unidos, Europa o lo que sea. Entonces, en general, yo voy metiendo una serie de certificaciones, pero esas certificaciones van siendo en la medida que voy creciendo en el proceso de internacionalización. Es decir, no me tiro todas las certificaciones, sino que voy en un proceso evolutivo de certificaciones. Entonces, veamos acá. En el caso de la ley de modernización de Estados Unidos, ¿cierto? Aparte del FDA, esto me voy a saltar, pero está el FISMA, que también, ¿cierto?, es una norma completa de establecimiento tanto de procesos, de productos, como de transporte. Entonces acá, esta yo se las voy a regalar después de esta presentación, establece estándares, ¿cierto?, para el cultivo, cosecha, empaque, manejo, etcétera, etcétera. Son todas normas de procedimiento que yo tengo que cumplir, ¿ya? Esas normas de procedimiento, ¿cierto?, obligadamente las tengo que cumplir, tanto en el campo, como en el proceso, como en el transporte. ¿Y por qué? Porque al final lo que hizo, ¿cierto?, Estados Unidos es traspasar al importador la responsabilidad legal de que si alguien se contaminaba se moría. Y por lo tanto las importadoras, un supermercado, ¿cierto?, como Costco o otro supermercado en Estados Unidos, se preocupan de a quién comprarle ese producto y si en Chile están cumpliendo todo el tema de trazabilidad o rastreabilidad y si tienen las certificaciones adecuadas para poder cumplir. Ya, porque cuando llega yo un producto final, ese producto final, yo sé que ese producto, si yo digo que ese producto está libre de gluten, significa que la avena no se va a mezclar con el trigo. Y por lo tanto voy a tener sistemas de láser o sistemas de detección de peso, o voy a determinar que no tengo ni un solo grano de gluten metido dentro del total que tengo de avena vendida. ¿Por qué? Porque si un tipo, un celíaco, posiblemente con un grano o 2 granos se despacha o se va a morir. Por lo tanto, para dar esa seguridad, yo tengo que tener sistemas. Y sistemas tanto tecnológicos como de certificación para poder repetir o replicar lo que yo estoy diciendo que estoy haciendo. ¿Y por qué? Porque al replicar lo que yo estoy haciendo, me estoy certificando que lo que hago siempre lo estoy haciendo bien. Y no me podría haber sido de suerte hoy día y mañana de mala suerte. Entonces, eso es lo que hacen los procedimientos y la normativa. Es estandarizar algo y ahí nacen toda la ISO 9000, 20000, ambientales, de transporte, de calidad, etc. La estandarización hace la calidad. Entonces, sigamos acá. Por ejemplo, en la huella de carbono, ¿cierto? Si vamos acá, uno ve que hay etiquetas ya con huella de carbono. Y por lo tanto, hay un consumidor que es capaz de determinar si compra A o compra B. ¿Y por qué? Porque tiene más huella de carbono. Y para ellos, ¿cierto?, estoy contaminando el medio ambiente. Un poco, ¿cierto?, la niña que viene de Suecia, ¿cierto?, no viene en avión, porque el avión es el que más contamina con huella de carbono. Viene en el velero prestado, ¿cierto?, que va a llegar ahora, pero ella es, ¿cierto?, para cumplir un poquito lo que está diciendo. Entonces, si uno ve acá, Tesco, por ejemplo, utiliza estos certificados que van, ¿cierto?, de CO2, de huella de carbono. Por ejemplo, el transporte marítimo contamina 1, el transporte ferroviario contamina 3 a 5, el transporte carretero contamina 50 a 55, pero el transporte aéreo contamina 80 a 100. Por lo tanto, si alguien va a consumir algo y es un consumidor ético, va a preferir consumir marítimo o ferroviario, pero no aéreo. ¿Ya? Y esto también va en una tendencia creciendo. No es limitante hasta el momento para las exportaciones, pero va creciendo en esa tendencia también. Entonces, en el caso de agricultura orgánica, ustedes ven sellos chilenos, que es el sello orgánico que está al medio, el sello orgánico que es de Brasil,
¿cierto? Y el sello de la Unión Europea y del USDA que se llama NOP. Estos sellos, ¿cierto? Lo que hace el Servicio Agrícola y Ganadero es generar equivalencia o memorando de entendimiento. Y hace poquito hizo un memorando de entendimiento con Brasil, por lo tanto nosotros podemos exportar a Brasil y los brasileros podían vendernos acá, ¿cierto? Cumpliendo este memorando de entendimiento. Significa que yo puedo comprar azúcar orgánica de allá, mezclarla con fruto orgánico de acá y hacer una mermelada orgánica. Y exportarla, tanto viceversa. Entonces, en el caso del SAC, ¿cierto? Y en el caso de Brasil, hay certificaciones participativas y terceras y certificaciones, ¿cierto?, de tercero. Y dentro de certificaciones de tercero hay 3 empresas que certifican y que nos cobran. Y la certificación participativa son las propias organizaciones que se autocertifican. Eligen a monitores, esos monitores tienen que hacer pruebas anuales y ellos certifican la propia organización. Y por lo tanto es gratis, entre comillas, porque es el tiempo, ¿cierto?, de los certificadores dentro de la organización. Pero esa certificación participativa permite exportar productos solamente a Brasil, porque Brasil reconoce, ¿cierto?, este sellito y esta certificación participativa. La Unión Europea, ¿cierto?, reconoce este certificado orgánico del SAC, pero tiene que tenerlo un tercer certificador, ¿cierto?, que me certifique que el producto cumple con la norma chilena para poder exportarse a la Unión Europea. Por lo tanto, en estos momentos, Brasil podía permitirnos, para pequeña agricultura, incorporar productos a un menor costo que con estas certificadoras, porque yo tengo que pagarle a las certificadoras, ¿cierto?, lo que tienen que hacer. En el caso de la Unión Europea y en el caso de NOP, donde se va casi todo, gran parte de la exportación de orgánico, casi el 67% del orgánico se exporta a Estados Unidos, principalmente yo también requiero de terceros certificadores. ¿Ya? Solamente la certificación participativa, solamente la tenemos para Brasil. Pero este logo de orgánico en el SAC, que puede ser utilizado en el mercado interno, lo que hace que un consumidor, ¿cierto? Y cuando a mí me venden esta hortaliza, esta lechuga, y me dicen, ¿sabes? Esta lechuga es natural o es agroecológica, ¿yo cómo sé que es natural? Puede ser natural hidropónica, natural con pesticidas, se ve verde, pero puede tener una cantidad de pesticidas, ¿cierto?, que yo no lo sé, ni lo sé tampoco la carencia. Entonces, este sello orgánico lo que hace es ratificar que el consumidor reconozca, ¿cierto?, este producto como con valor agregado. Así, oiga, acá yo me aseguro, tengo una confianza con eso. Eso es lo que hacen las certificaciones, las confianzas. ¿Y qué hacen las certificaciones de procedimientos? ¿Cierto? Le dan la confianza al importador. A un importador de un supermercado que yo cumplo toda una rastreabilidad. Y si tengo un problema de recall, de reclamo allá en el internacional, me va a llamar y me va a decir, oye, el lote 2, 3, 5, 4 del tambor tiene problema. Y yo sé que le voy a responder que el lote 2, 3, 5, 4, ¿cierto? Lo hizo Juanito, lo envasó en tal fecha y le metió tal producto y venía de todos estos productores. Y por lo tanto, yo tengo una rastreabilidad y una certeza de lo que yo le estoy diciendo. ¿Ya? Sigamos acá. Entonces, el orgánico, tengo esta empresa Ecocer, Bioaudita y Ceres, que certifican, ¿cierto?, y que están registrados en el Servicio Agrícola y Ganadero, y por lo tanto me dan ¿cierto?, el sello que reconoce, ¿cierto?, la norma chilena. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá, hay principales certificaciones para alimentos, desde Ecocer, CRAB, sello Norway, etcétera, etcétera, de muchas empresas de distintos países que también certifican. ¿Ya? Pero nosotros en estos momentos tenemos registrado estas 3 empresas más la certificación participativa. Entonces, si uno ve ese certificado orgánico que yo le pagué a alguien y yo cumplí que era orgánico, tiene una venta, estas bases estadísticas de Euromonitor, aquí no considera las bebidas, pero yo vendo 45.000 billones o 45.000 millones de dólares
en el mercado de venta de productos orgánicos. Y si uno ve la cifra, por ejemplo, en Estados Unidos, acá, abajito, en la línea de abajo, ustedes ven que el per cápita, ¿cierto?, de Estados Unidos, de un norteamericano, consume 56,43 dólares per cápita. ¿Ya? Y tiene una tasa de crecimiento de 2018 a 2023 de una tasa del 5,8%. Significa que esos países van a seguir consumiendo el orgánico. Los chinos, ¿cierto?, que tienen 1.400 millones, tienden a tener tasa de crecimiento sobre el 12% en lo orgánico. ¿Y por qué? Porque ellos también quieren alimentar a su hijo, ¿cierto?, con alimento orgánico, alimentos que, ¿cierto?, libres de, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos acá. Entonces, vamos al comercio justo. Ya, el comercio justo, ¿cierto? Algunos de ustedes, no sé si tienen comercio justo o no, pero hay una serie de certificaciones de comercio justo que lo que hacen es acreditar que su organización o su grupo de empresa cumple con lo que significa comercio justo. Y cuando un suizo compra un banano, ¿cierto?, las bananas, todo el 100% de las bananas que se venden en Suiza son de comercio justo. Y por lo tanto el suizo es un consumidor ético, que ya cumplió, ¿cierto?, todo el teorema de Maslow y de Herbert y McGregor dentro, ¿cierto?, que todos los niveles satisfactorios yo los cumplí ya, y por lo tanto ya estoy en la escala, la pirámide, en la parte más arriba de la pirámide, y yo ya ahora me preocupo del prójimo. Y como me preocupo del prójimo, porque yo ya tengo vivienda, salud, ¿cierto?, tengo todo ya en orden, existe ese consumidor ético que está en Dinamarca, en Suecia, en países, ¿cierto?, como Luxemburgo, y en Europa, donde existen, son países con desarrollo, con un nivel de desarrollo que permite que él se dedique, ¿cierto?, allá a contribuir a la sociedad. Entonces, en ese comercio justo, lo que hace él es tratar de hacer, ¿cierto?, una simetría de dónde está comprando y que la prima de la compra le llegue a ese productor que es de Nicaragua, de Honduras o del Amazonas y que le permita, ¿cierto?, contribuir a su canasta familiar y no que alguien, un intermediario, saque, ¿cierto?, esta cantidad de plata, este margen, y a él no le quede nada y siga en el círculo de la pobreza. Eso es un poco lo que hace el comercio justo, romper esto. Y por lo tanto hay tiendas de comercio justo en Europa, en Estados Unidos, que van a pagar este sello. Y ahí uno ve que en el caso de Europa, 9 de cada 10 consumidores reconocen el sello Fairtrade. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer, y ustedes si fueran pequeña agricultura campesina, y tienen una organización o una cooperativa, el sello Fairtrade, ¿cierto?, permite, ¿cierto?, dirigirlo a la Unión Europea, porque la Unión Europea reconoce este sello como elemento diferenciador y va a preferir comprar este sello que, ¿cierto?, un producto que no tuviera este sello. Más de 3.000 tiendas en Europa, más de 800 en Norteamérica. Adicionalmente, las tiendas de comercio justo, los productos de comercio justo son 43.000 supermercados. Es decir, hay un comercio, ¿cierto?, para este tipo de productos. Por ejemplo, Miguel Torres tiene comercio justo, con un grupo de productores del Pisco, ¿cierto?, en la cuarta región, y tienen comercio justo. Y hay muchas cooperativas de comercio justo, ¿cierto?, en la séptima región, que han formado y que tienen sello FLO, ¿cierto?, para llegar al supermercado directamente, y sello Fairtrade. ¿Ya? Requerimientos religiosos. Con esto terminamos. Hay certificaciones para el mercado judío y para el mercado musulmán. En el caso del mercado judío, ¿cierto?, lo certifica un kosher, que es un rabino. Ese rabino va a cobrar dependiendo de las distancias que tenga que cobrar o cuántas veces va a tener que ir, pero aproximadamente está entre 2.000 a 2.500 dólares. ¿Ya? Eso es lo que cobra y anualmente le va a certificar si usted cumple o no cumple. ¿Qué es kosher? ¿Cierto? Quien compra kosher no solamente compra el mercado judío, sino también compra el mercado no judío, que lo que hace este sello es permitir una diferenciación de calidad. Y esa diferenciación de calidad me permite, ¿cierto?, comprar un producto que
reconozco como más sano o como más inocuo. Y por lo tanto, aunque yo no sea religioso, yo prefiero consumir este producto que tiene este sello. Aquí hay algunas agencias, ¿cierto?, que certifican este sello kosher. Por ejemplo, los judíos no certifican los moluscos. Es decir, cualquier molusco no es kosher. ¿Y por qué? Porque si usted, toda la ciudad empezó a crecer y empezó a tirar todas las heces fecales hacia el mar. Y por lo tanto estos moluscos, que son filtradores, consumen elementos que para ellos son tóxicos y por lo tanto no consumen mariscos, filtradores, ni tampoco peces rastreros. Entonces, en esta certificación ayuda también a un mercado, pero necesita un sello. Ya nadie va a comprar un judío que no tenga un sello kosher, sobre todo en el tema pecuario, en el tema de carne, que no esté certificado. Halal. Halal está dentro del mercado musulmán, ¿cierto? Hay países asiáticos como Indonesia, Malasia, Singapur, que son musulmanes, y por lo tanto en Indonesia el 99% consume productos halal, y con sello halal en algunos casos. En el caso de Malasia uno va a ver que sí requiere un certificado, ¿cierto?, halal. Hay un organismo que se llama Yakir, que es muy ortodoxo y que requiere, ¿cierto?, este certificado. Y por lo tanto, ¿qué entra acá? En lo halal no entran las carnes muertas o carroñas, los animales carnívoros, la sangre, nada derivado con el cerdo, etc. Es decir, si yo estoy haciendo una mermelada para el mercado musulmán, no puedo usar gelatinas de cerdo, ¿ya? Porque yo uso gelatina como espesante. Tengo que usar otras cosas que sean carrageninas, por ejemplo, de alga, que sirvan también de espesante, porque esa mermelada no va a ser halal. Si yo estoy haciendo un salmón, ¿ya?, y ese salmón lo estoy alimentando con una proteína de cerdo, no puede ser el salmón halal. O trucha, hay gente que está, ¿cierto?, haciendo trucha y no salmón. Esa trucha en agua dulce, yo la podría certificar halal, pero tendría que alimentarla con alimentos que esté permitido dentro, ¿cierto?, del halal, que es lo permitido dentro del tema religioso. Entonces, por ejemplo, Malasia es líder en la certificación y lo que es halalización. Entonces los productos que entran a Malasia o a Indonesia, ¿cierto?, tienen que tener este sello. Hay algunos productos que en forma natural son halal. Todos los vegetales, toda la fruta, eso es halal, está permitido, pero cuando ya entramos a otros productos mucho más elaborados o productos de carne, sí tienen que tener, ¿cierto?, un sello. Empresas líderes en halal, está desde Lipton hasta Nestlé, Nescafé, son empresas mundiales, cada vez crece más. Si usted se fija acá en una estadística del Euromonitor del año 2018, uno va viendo que en el caso de kosher se mueve casi un mercado de 176.000 millones en productos kosher. En el caso de halal va subiendo, va a 47.000 millones, y uno va viendo que entre el 2015 y 2018 ya llevamos a 47.000 millones. Por lo tanto, son mercados que están creciendo, son mercados que requieren, ¿cierto?, una certificación, y por lo tanto las certificaciones lo que hacen, ¿cierto?, es mejorar la competitividad de las empresas. Muchas gracias. A los asistentes retomaremos con las capacitaciones a las 2 de la tarde, ya para que sigan conociendo la feria. También en las salas 3 y 4 hay capacitaciones ahora. ¿Sí? Afuera de cada sala en el televisor está el horario.